Romanos, capítulo 13. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone a la autoridad, a lo que es establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debéis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestiaos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13. En capítulo 13, Pablo, recordamos que es un judío y ciudadano romano por nacimiento. Entonces, ¿quién más tiene autoridad para escribirnos? ¿Sí? ¿Quién más puede dirigirnos? ¿Quién más puede guiarnos? Aquí nos da las normas bíblicas de cómo debe actuar el cristiano bajo un gobierno. En este caso, un gobierno no cristiano. Un gobierno no cristiano. Los cristianos en Roma sufrieron bastante, ¿sí? Si estudias la historia de la iglesia, verás que los que están en Roma sufrieron muchísimo en el primer siglo de la iglesia. ¿Cómo? Pues sufrieron emocionalmente, físicamente, socialmente y políticamente. Escritos romanos, junto con cartas documentadas de la época, citan y explican que el gobierno romano usaron a los cristianos como la razón de y culparon a ellos por todas sus inconveniencias, enfermedades, plagas, sequías, invasiones de enemigos, problemas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, alguien viene a atacar a León. El presidente de León, ¿qué va a decir? Pues por causa de los cristianos en nuestra ciudad, por causa de las iglesias cristianas aquí, tenemos tal problema. ¿Sí? Hay una sequía, hay un hambre, no hay suficiente comida en los campos y no llega a la ciudad. Entonces, ¿qué dice el emperador y los gobernantes de ese tiempo?
por causa de la iglesia cristiana, aquí en nuestra ciudad tenemos tal problema. Está sufriendo ustedes como pueblo esa hambre. Tus hijos están llorando porque tienen hambre. ¿Por causa de quién? Porque esos cristianos traen maldición a nuestra ciudad. ¿No? El peso mexicano es tan mal ahorita, no por causa del gobierno, sino por causa de los cristianos y su presencia en nuestra ciudad. ¿Cómo sentirás? ¿Bien o mal? ¿Desafiados? Claro que sí. Así era el ambiente en Roma. Los cristianos todos que confiesan que Cristo era su Salvador, que estaba en la iglesia, ellos estaban sufriendo en todas esas maneras. La verdad, nosotros tal vez ni lo podemos imaginar, ¿verdad que no? Culparon a ellos por todos los problemas. Durante los años 47 a 42, a 52, perdón, 47 a 52, Pablo escribió la carta de Romanos alrededor del año 49 en su tercer viaje misionero. Puedes leer el libro de Hechos, capítulo 16 al capítulo 18. Más o menos en esos capítulos explica de cómo Pablo va en su tercer viaje misionero. ¿Okay? Después de 3 siglos de persecución y entregar sus vidas como mártires, el emperador romano, se llama Constantino, 3 siglos después acepta a Jesús como su Salvador y establece el cristianismo como una religión legal. Pues gracias a Dios. Pero ¿cuántos cristianos sufrieron durante todo ese tiempo? 3 siglos de sufrimiento. ¿Sí? En el año 306 a 337, mientras que Constantino era el emperador, él recibió a Jesucristo como su Salvador. Pues fue el primer romano que aceptó, en el gobierno, que aceptó a Jesús y cambió el ambiente de la ciudad. En el año 380, el emperador Flavius Theodosius, que fue emperador de 379 a 395, durante esos años, estableció el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces de ahí es donde se brota todas las raíces de la iglesia cristiana romano o romana católica. ¿Sí? Y ahora es reconocido mundialmente porque ese emperador lo estableció como una religión aceptada y la religión oficial del Imperio Romano. En el cierre del siglo IV, ahora ya la mayoría de los ciudadanos se han convertido al cristianismo. Pero hubo muchos años, muchos siglos en que sufrieron los cristianos bajo un gobierno corrupto y no cristiano. La pregunta para nosotros esta tarde es, ¿cómo puedes someter al tal gobierno autoridad? ¿Cómo responderías usted si estabas viviendo en tal situación? Pues capítulo 13 nos explica Pablo acerca de las normas y la conducta de un hijo verdadero de Dios que es realmente bajo autoridad y debe respetar las autoridades. Entonces vamos a nuestra hoja de trabajo, vamos sección por sección para que podamos entender un poco más de lo que está pasando en la iglesia en Roma. ¿Están conmigo? Ok. Versículos 1 al 4. Voy a leer nuevamente Reina Valera Contemporánea, versículos 1 y 2. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se pone a la autoridad, en realidad se pone a lo que es establecido por Dios. Y los que se ponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Puedes decir amén, o ay, 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 o no sé. Bueno, ¿sí? Pablo nos enseña aquí cómo debe reaccionar un verdadero discípulo de Cristo.
Otra versión dice aquí, todos debemos someternos. Otra versión dice, toda alma. Levanta tu mano si eres toda alma. Pues los demás que no levantaron la mano, no sé quién son, pero sí, somos todos. O sea, cada persona, y ya, las dos manos, ahí estamos, toda alma. Nosotros, cada ser humano está establecido bajo las normas de autoridad. ¿Por qué? Porque Dios estableció las autoridades. Y recuerda la historia de lo que acabamos de escuchar de Roma. Piensa cómo reaccionarías tú si estabas bajo tal gobierno. Nosotros en nuestro país, tristemente, tal vez no tenemos un gobierno 100% honesto, ¿verdad? Creo que hoy día hay muy pocos gobiernos que son 100% honestos, tristemente. Entonces, como mexicanos, como ciudadanos en nuestra ciudad, ¿cómo debemos reaccionar ante las autoridades? Pues Pablo aquí dice que debemos que someternos. Aunque no tiene la razón, Natán, vamos a ver eso más adelante. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que dice el capítulo 13? Seguimos. Aquí vemos en los primeros 2 versículos de Romanos 13 que Dios manda que todos, repite conmigo todos, y mucho más los hijos de Dios someten al Estado. Cada uno de nosotros, si sacas tu IFE, a ver, ¿quién tiene su IFE? Yo no tengo IFE, pero tengo credencial de Estados Unidos. Y también, ¿qué dice? A ver, saca su IFE. ¿Quién tiene IFE? Saca uno, no lo voy a pedir, nada más que lo sacas. ¿Qué está escrito ahí arriba? En el mío dice Texas. ¿Sí? Bueno, saco la otra. ¿Qué dice? Ahí está, mi visa. Dice Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? ¿Qué dice la tuya? Ajá. Estados Unidos mexicanos con el sello, con el águila, y a un lado en los IFE dice el estado de Guanajuato, ¿no es cierto? Bueno, si tienes licencia para manejar, dice estado de Guanajuato. ¿Qué quiere decir? Estás abajo, tu nombre está registrado, ¿dónde? En México, que es país, y el estado de Guanajuato, que es donde vivimos, y abajo dice León, y aparte tiene una dirección, por lo cual a lo mejor ninguno de ustedes viven porque nunca lo cambian en su IFE, ¿verdad? Bueno, o muchos de ustedes, o algunos viven ahí. ¿Están conmigo? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Cada ser humano que está en un país desarrollado o en desarrollo o establecido, estamos bajo unas ciertas normas. ¿Cierto o no cierto? Nosotros nos toca León, Guanajuato, en el país de México, ¿sí? En Norteamérica, y así más, en la planeta Tierra, ¿no? En el universo establecido por Dios. O sea, Dios estableció el universo, los planetas, los países, ¿cómo? Usando hombres, declaraciones de independencia, etcétera, etcétera, y hasta la calle donde vives. Todo fue establecido por Dios. Entonces aquí vemos que Pablo nos muestra que necesitamos someternos al Estado, porque el Estado como institución es ordenado por Dios mismo. A ver, espérate, Natán. Yo no creo que los gobernantes de mi estado están escuchando la voz de Dios, o tal vez no están guiando las normas bíblicas de Dios. Ok, no estamos hablando de eso. Es otro tema aparte. Lo que estamos hablando de es la autoridad en sí fue establecido por Dios. ¿Están conmigo? Si los hombres respetan su lugar en tal posición, eso también lo juzgará Dios, pero eso no nos consta a nosotros. La posición, la autoridad que fue establecido por Dios, eso es lo que debemos que respetar. ¿Están conmigo? El hecho que la policía o un tránsito, un presidente o alguien miente o abusa su autoridad, eso no es nuestro papel. Dice en las semanas anteriores, que dijo la semana pasada en capítulo 12, mía es la venganza, dice el Señor.
¿Están conmigo? Entonces, no, la venganza no está en nuestras manos, sino el sometimiento y la obediencia sí está en nuestro lado, es nuestro papel. Dios estableció gobierno porque en este mundo caído, necesitamos ciertas normas, guías y protección del caos, de anarquía, lo cual es resultado natural del pecado. Si no hay límites, ¿qué va a pasar con el pecado? Se arranca, va y destruye todo lugar. Y lo hemos visto. Estudia la historia de países, ¿sí? de villas, de lugares pequeños. Se destruyen por causa del pecado. O el mismo pecado pone ordenanzas, pero hay sacrificios humanos, hay matanza entre personas que no obedecen y muchas cosas, ¿verdad? Dios ha ordenado el Estado para que sea una herramienta de justicia, para sujetar a la maldad por medio de las leyes y juicios. Debe tener el bienestar de la sociedad en mente. Es lo que vemos en versículos 3 y 4. Ahora vamos un paso para acá. ¿Qué pasa si el Estado o las autoridades no respeten el ser humano o las normas bíblicas de Dios? ¿Quién obedeces, el Estado o a Dios? Debes obedecer a Dios, ¿sí? Obedecer a las normas bíblicas, las normas de la palabra de Dios. Siempre hay un orden, pero si las autoridades no respetan ese orden, necesitamos como brincarle entonces. El primer orden, ¿de quién es? Autoridad primero, supremo, ¿quién es? Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Después, nuestro país, ¿sí? Bueno, y también la iglesia, el reino de Dios. Pero ahorita estamos hablando de parte como por civil, la manera civil, no espiritual, ¿sí? Dios primero. Y luego estamos en un país, en un estado, en una ciudad. Hay que respetar esos rangos. Pero si de uno de esos rangos está fuera de lugar, ¿dónde vamos? ¿Sí? Si el gobierno de la ciudad está mal, ¿dónde vamos? Al gobierno del estado. Si no recibimos apoyo en el gobierno del estado, ¿dónde vamos? Vamos al gobierno de México, nuestro país. Si el gobierno de México tampoco apoya las normas de Dios, bíblicas de Dios, ¿dónde vamos? Vamos con Dios mismo. ¿Sí? Y Dios siempre va a respaldar su palabra, siempre y cuando respetemos. En una familia, ¿dónde está el orden? Los niños muchas veces se corren a ¿quién primero? ¡Mamá! ¿No? ¿Por qué? Porque saben que papá no me lo va a dar, papá. Por eso lo hablo con mi mamá. ¿No? ¿Puedo estar despierto 5 horas más? 5 minutos más, mamá. ¿Puedo tener dulce? A ver, hablo con tu papá. ¿No? En mi casa era al revés. Si quieres algo, hablas con papá porque mi mamá era la más estricta, ¿no? Entonces, va con mamá. Si mamá no, pues vamos con papá. Si papá no, pues ¿dónde va? Pues vamos con una abuelita. Y a ver qué dice abuelita. O después, estás en la escuela. ¿Con quién vas primero? La maestra. Y luego, la directora. Si no, el licenciado o tal persona que está a cargo. Si no, después, la SEP, etcétera, etcétera. ¿Están conmigo? Está básico, ¿no? Primero de Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. Lo voy a leer. Dice, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trata del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, temen a Dios y respeten al rey. ¿Qué está diciendo Pedro? Si eres libre,
Usa tu libertad para extender el reino de Dios. Usa tu libertad para hacerlo bien. Usa tu libertad como ciudadano para respetar a tus autoridades y que tienes favor en sus ojos para que puedas proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Es lo que está diciendo Pedro. Pero si tú usas tu libertad para destruir casas, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, somos libres porque no los caen bien el presidente actual, entonces están destruyendo instituciones, están destruyendo hospitales, estaciones de policías y quemando carros de tránsito y policía en la calle porque no están de acuerdo con el gobierno, etcétera, etcétera. Pues ¿quién va a dar la razón a esa gente? Pues nadie. Y tristemente hay sectas, yo digo sectas porque sí son, cristianas por nombre, que están haciendo esas cosas ahorita en Estados Unidos. Y también hace poquito en los, ¿cómo se llama? Los saqueos de nuestro país, hubo algunos, según nombre, de tal religión, que no voy a nombrar, que estaban apoyando en esas cosas porque no es justo. O sea, por favor, ubíquete. ¿Qué dice aquí? ¿No? ¿Están conmigo? Si quieres bendición, no actúas como un loco, no actúas como alguien que tiene anarquía, revolución, y luego sacan la canción nada más, revolución. Eso no habla esta canción de eso. ¿Sí me explico? ¿Qué dice la palabra? Jesús, ¿dónde vivió? Bajo el imperio romano. Él vivió ahí. Sacó una moneda y dijo, ¿de quién tiene la cara en esa moneda? De César. Entonces dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Él entendió la autoridad. Él no estaba, Jesús mismo, el Hijo de Dios, si alguien va a levantar algo en contra, ¿quién lo va a hacer? Jesús. Él siempre estaba desafiando a todos. Pero con el gobierno, Él no lo tocó. Él dijo, respétalos, hónralos. Y Él mismo pagó impuestos. Amén. Versículo 4 me llama mucho la atención, lo voy a leer nuevamente. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. ¿Para nuestro qué? Por nuestro bien. Pero si haces lo malo, fíjate aquí, entonces sí debes temer. Repite conmigo, sí debes temer. Porque no lleva la espada en vano. Eso me llama mucho la atención. Sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. ¿Qué está hablando aquí? Me llama mucho la atención, entonces yo fui a lo griego, a las palabras griegas aquí. ¿De qué se refiere? ¿De qué está hablando Pablo? Aquí Pablo toca un tema muy polémica o de mucha controversia dentro de la iglesia cristiana hoy día. ¿Sí? Aquí ese es como un punto aparte, quiero que lo vean eso. La pregunta ¿es válido, correcto, bíblico la pena de la muerte? Piénsalo. No voy a tratar de convencerte de cuál es mi opinión, ni de lo que dice nuestro gobierno, ni el Estado, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y yo les exhorto en este punto que estudien, ¿sí? Estudien los versículos siguientes que les voy a dar, porque no tenemos tiempo para ver todas, ¿ok? Pero aquí la frase la espada me llama mucho la atención. Aquí habla de dos cosas en griego, ¿sí? Uno, habla de la muerte. Y dos, habla de la justicia de Dios o el instrumento de ejecución de Dios. ¿Sí? Si estudias ese tema en la Biblia, encontrarás que hay mucho sobre ese tema. Anota los siguientes versículos. En el Nuevo Testamento, Mateo 26, 52, Lucas 21, 24, Hechos capítulo 12, versículo 2, Hechos 16,
27, Hebreos 11, 34, Apocalipsis 13, versículo 10, Mateo 26, 52, Lucas 21, 24, Hechos capítulo 12, versículo 2, Hechos 16, 27, Hebreos 11, 34 y Apocalipsis 13, 10. Estoy repitiéndolas para que sepan. ¿Sí? Y también en el Antiguo Testamento puedes estudiar Génesis capítulo 9, versículo 6 y Números 35, de 31 a 33. Yo estudié esos versículos. Y si estudias el trasfondo bíblico de ese tema, a mí me desafió mucho en lo personal. Y tuvo que, aún no voy a decir que no estoy convencido porque la palabra de Dios siempre es correcto, pero me desafió en algunos aspectos y pensamientos que yo he tenido. ¿Sí? Pero si estudias todo eso en contexto, lo que habla la palabra de Dios, de acuerdo con las Escrituras, Dios sí da autorización sobre la ejecución de criminales quienes han cometido crímenes extraordinarios o viciosos. Eso me desafió mucho. Si usted no está de acuerdo con eso, pues no soy yo. Por eso les di, las Escrituras estudia lo que dice la palabra. ¿Sí? Es lo que dice Pablo. Regresamos al versículo 4. Dice, pero si haces lo malo, y la palabra malo aquí quiere decir pecar sin límites. ¿Sí? Caminar así, de hacer lo que te da gana. Ajá. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, dice la palabra de Dios. Porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Yo también encontré un estudio, no encontré su nombre, pero era un juez de Estados Unidos en el siglo XIII, XIV, 1300, 1400 allá en Europa y después fue a Estados Unidos. En ese entonces, él era un juez cristiano. Él daba la pena de muerte a los asesinos, a los violadores y cosas así. Hace muchos años era por cortar la cabeza o el ahorcado, ¿verdad? O otras maneras, después lo hicieron. Pero él decía a los criminales lo siguiente: por tu crimen estás bajo juicio y ahora ya condenado. Y después, yo escuché ese testimonio, después en esos días tenían como un, ¿cómo se llama? Como tipo sombrero oficial de los jueces y su manto, por decir, quitaba su manto y bajaba de su estantería o de su lugar de juez y bajaba y luego decía, ahora recibiste el juicio de nuestra tierra, pero déjeme compartirle el evangelio y las buenas nuevas de Cristo Jesús, para que tú puedas estar ante el juez eterno y limpio. Debes que pagar por tus crímenes aquí, pero ahora voy a compartir con usted la palabra de Dios para que pueda estar limpio ante los ojos del Rey, para que no te pierdas por toda la eternidad. Tremendo, ¿no? Muy tremendo. Los invito a que estudien esos versículos y que Dios te guíe a tener una definición de eso. Seguimos. Versículos 7 y 8. El creyente en las deudas. Aquí está un tema muy emocionante, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Versículo 8. No tengan deudas con nadie. ¿Con quién? Con nadie. Aparte de la deuda de amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿De cuál ley habla aquí? La ley de la humanidad. La ley de Dios, las leyes naturales de la humanidad. Si tú eres hijo de Dios, debes que amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si tú eres un buen ciudadano, vas a hacer el ¿qué? El bien
para la sociedad, ¿cierto o no? ¿Cuál maestra, cuál papá no desea que sus hijos sean buenos ciudadanos? Pues ninguno, ¿verdad? Por eso estamos instalando y sembrando en sus corazones, nosotros como el reino de Dios, el pueblo de Dios, las normas bíblicas de Dios, el carácter de Dios, de donde fluye el amor verdadero que viene y proviene de Dios. Pablo aquí nos enseña que el creyente no debe tener deudas con nadie. ¿Eso significa qué? Con nadie. En el griego dice nadie. Eso significa que no debemos tener una vida libre, que debemos tener una vida libre de esclavitud emocional, mental, espiritual y también en la área económica. ¿Sí? Cuando dice que no tienes deuda con nadie, ¿con quién estás endeudado emocionalmente? Mentalmente, físicamente o económicamente. Aquí está hablando de todos los tipos de deudas que uno puede tener. No significa que no podemos prestar. El cristiano sí puede prestar, pero solamente si lo hacemos y lo hagamos de forma o manera bíblica. Estudia Éxodo 22, 25, Mateo 5, 42 y Lucas 6, 35. Resumen ahí, ¿qué vas a encontrar? La palabra de Dios nos dice que sí puedes y actualmente debes dar prestado. Pero cuando das prestado a alguien, no esperes algo de regreso. ¿Sí? Dice la palabra que todo lo que haces, lo haces para el Señor. ¿Recuerdas la parábola del rey generoso? Que un ciudadano tenía muchísima deuda con el rey. ¿Y qué hizo el rey? El rey lo perdonó. Dice, ya no debes nada. Vaya, que vives bien. ¿Y qué hace ese ciudadano malo? Dice la palabra. ¿Qué hizo él? Fue con alguien que lo debía como 5 pesos, más o menos de cantidad. El rey lo perdonó, vamos a decir, era entre para nosotros como 10,000 o 20,000 pesos, más o menos. Lo perdonó. Y él va con alguien que le debía como más o menos equivale 10 pesos, 5 o 10 pesos mexicanos, y lo da, pero bien duro. No, que tú, y sí, y lo mete en la cárcel. Pues qué generoso, ¿verdad? Y escucha el rey de eso, y que dice, no, a ver, ven, tráelo ante mí. Dice, por causa de tu mal corazón, porque yo te perdoné tanto, y tú por un poquito ya estás así sobre fulanito, ¿sabes qué? Libera a él, y todo lo que fue endeudado conmigo, yo lo voy a dar a fulano, y tú a la cárcel por el resto de tu vida. Y si estudias la palabra en hebrea, lo que quiere decir Jesús con esta parábola, no solamente fue el Señor, fue su casa, su nombre. Destruyó todo su futuro y las generaciones siguientes. Entonces Dios ve los préstamos de manera muy seria. ¿Se vas a prestar? Está bien. Dice Jesús, si alguien te pide el zapato, el abrigo o algo, ¿qué? Lo des y no esperes nada de regreso. Pero ¿qué es lo que hacemos como buenos cristianos? Pero hermano, recuérdate que el otro día yo de buena fe y yo escuchando a Dios y yo te presté, ¿recuerdas? ¿No te recuerdas? Por eso, échame la mano, ¿no? Y me pagas la colegiatura de mis cuatro hijos. ¿Tanto? Sí, pues con intereses, hermano, sí, estamos en un mundo real, ¿Por qué lo digo? Porque lo he escuchado. Así, no sean así. ¿Qué vas a prestar? Pues dárselo. Pero, y si dice Jesús, y si te regresa, pues cuéntalo como bendición. Si no, ya le diste con todo tu corazón. ¿Sí? Nos habla aquí de que no debemos entrar en una deuda innecesaria también.
¿Cuántos de nosotros entramos por deudas innecesarias? ¿Por miedo o falta de fe? Yo recuerdo que yo escuché un pastor que decía en una conferencia una vez, decía, no actúas antes de tiempo porque Dios apenas te lo iba a dar. Pero tú reaccionaste con tus propias fuerzas, ahora ya estás endeudado. Cuando Dios estaba así, pues ya le hiciste tú, bueno, iba a ser 1000 veces mejor de lo que tú hiciste. Pero por miedo, temor del hombre o no confiar en Dios o falta de fe, reaccionamos y movemos las cosas, ¿cierto o no? Mi esposo y yo lo hemos hecho en el pasado también, gracias a Dios, que ya en los últimos meses Dios nos liberó de deuda, todo deuda. Estamos libres de deudas, mi esposo y yo. Gloria a Dios, testimonio de Dios. Y también el esfuerzo de uno, porque ya ponemos en marcha. ¿Sí? Si quieres saber más sobre ese tema, los invitamos, un pequeño comercial, a Mis Finanzas en la Roca. Buenas clases que tenemos aquí en nuestra iglesia sobre las finanzas. Salmo 37, 21. Habla el último versículo que vamos a ver acerca del préstamo o prestar. El malvado pide prestado y no paga. El justo es bondadoso y comparte lo que tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué nos enseña las Escrituras? Si pides prestado algo, págalo. ¿Sí? Si estás rentando, si tienes luz, si estás usando agua, es que yo soy hijo de Dios, es mi derecho. Sí, pero vives en una ciudad, vives bajo el gobierno, ¿cierto o no? Paga tus servicios, hazlo. Lo digo porque lo he escuchado, porque yo soy hijo de Dios, yo solo vivo para Dios. Sí, pero estás aquí. ¿Sí? Paga tus deudas, paga tus notas, recibos. El único deuda de lo que sí es permitido, ¿cuál es? El deuda del amor. ¿Sí? Estoy endeudado con ustedes porque Cristo me salvó, Cristo me amó primero. Y ustedes están endeudados conmigo. Entonces, por eso, ámense unos a los otros. Amén. Versículo 10. El amor no hace daño. Versículo 10. El amor no hace daño a nadie. De modo que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor. ¿Qué está hablando aquí acerca del amor? El amor se cumple no solamente cuando obedecemos los mandamientos positivos de Dios, pero también cuando obedecemos los mandamientos en paréntesis como negativos. Estudia Romanos capítulo 12, versículos 9 a 21. Pablo habla más al respecto de eso, acerca de eso. Y los mandamientos negativos se encuentran en versículo 9 de este mismo capítulo 13 y también 1 de Corintios 13, 4 a 6. El amor es algo positivo. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? ¿Cómo te hace sentir el amor? El amor, ¿no? Te hace sentir bien, ¿cierto o no cierto? Entonces el amor es algo positivo, pero también el amor es negativo. ¿Por qué? Es negativo de manera en cómo toma en cuenta la tendencia que tiene el ser humano en pecar o ser egoísta o caminar en la crueldad. 8 de los 10 mandamientos de Dios son negativos. Empieza con no. ¿Sí están conmigo? 8 de los 10 mandamientos de Dios son negativos porque el pecado o vivir en la carne es más natural para el ser humano que vivir en la bondad y el amor, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjate lo que Dios puso en mi corazón. El primer evidencia de que del amor cristiano es el rechazo del pecado y todo lo que daña al prójimo. Lo repito. El primer evidencia del amor cristiano es el rechazo del pecado y todo lo que daña al prójimo. Voy a esperar un segundo para que lo absorbes, lo pienses.
Si tú quieres saber si algo es de Dios o no, pregúntate a ti mismo las siguientes 3 preguntas. Por recomendación, que los apunten. ¿Eso es bueno? Estamos hablando de pensamientos, palabras, acciones. ¿Eso es bueno? Número 1. ¿Es pecado? Número 2. Pues muchas veces si es bueno en tu opinión, o si es pecado en tu opinión, tal vez no es bueno en los ojos de Dios, ¿no? Hay que ver qué dice la palabra. ¿Es bueno? ¿Es pecado? ¿Alguien más será dañado si lo hago, hablo, pienso, etcétera? ¿Alguien más será dañado por tal palabra, acción, pensamiento? ¿Sí? Es una autorreflexión. Antes que reacciones a cualquier asunto, cualquier circunstancia, pregúntate esas 3 preguntas. ¿Sí? Y vas a saber si realmente es amor o no. La idea que la ética cristiana o la vida cristiana solamente es algo positivo que aceptamos o creemos es una idea errónea que ha sido puesto por una sociedad que no desea o rechaza totalmente los límites amorosos y la santidad de Dios. ¿Sí me entienden? La sociedad tiene hoy día, hasta la iglesia cristiana hoy día han adoptado una idea que si soy cristiano, yo soy alguien positivo. Pero no es cierto, Natán. Bueno, debes que ser alguien positivo, ¿no? No lleno del, pues eso no sirve, no, ya no puedo. ¿Sí? No estamos hablando de ser positivo o negativo de tal manera. Estamos hablando de la idea que tiene la sociedad de la iglesia cristiana. Bueno, es que las religiones es algo, no importa, ¿has escuchado eso? No importa a qué iglesia vas o qué religión tienes en tu corazón, porque todos se acercan a Dios y Dios es amor. Entonces no está mal, es algo positivo. ¿Han escuchado algo así? Yo lo acabo de escuchar hace 3 días. Estábamos platicando con alguien y nos dijo eso. Es una idea errónea de la iglesia cristiana. Jesús mismo, el Hijo de Dios, Él dijo, yo no vengo para traer paz, sino espada y división familiar. Yo voy a poner el hijo contra su papá, la hija contra su mamá, el servidor contra sus autoridades. ¿De qué está hablando? Pues ya acabas de decir, Natán, que debes que someter a la autoridad. Jesús estaba hablando de las normas del reino. ¿Sí me entiendes? No puedes servir a 2 maestros. Debes que entregar tu vida a uno y odiarás el otro, o entregas tu vida a tal y va a odiar el otro rey. Estamos hablando del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entonces Pablo, en un solo capítulo, él está tocando la área social, pero también la área espiritual de tal cultura, de tal ciudad. ¿Están conmigo? No se confunden. Está tocando 2 puntos distintos que afecta a cada creyente, cada cristiano que vive para el reino de Dios. Amén. Entonces, Pablo está diciéndonos aquí la definición del amor. ¿Es algo bueno? ¿Es un pecado? ¿Se daña a alguien más? Cuidado, no lo haces. Pero también existe esa idea que somos positivos, vamos a la iglesia y todo buena onda, ¿no? No siempre va a ser así. A veces el reino de Dios va totalmente en contra de lo que quiere pensar los demás, de lo que piensa la sociedad, de lo que acepta una sociedad, lo que acepta una cultura. Las normas bíblicas de Dios a veces no crea algo positivo, sino algo negativo, porque nos alejamos del pecado y la gente no quiere estar alejados de sus deseos carnales. ¿Están conmigo? Pablo está hablando de eso también en ese trasfondo de versículo 10. Versículo 12. Dice, la noche casi termina. Versículo 12. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechamos las obras de las tinieblas y revistamos de las armas de la luz. ¿Qué está hablando aquí? Pablo creó
en el regreso inminente de Cristo. ¿Tú lo crees? Yo sí. Estudia Juan 14, versículo 3. Un evento tan especial que los apóstoles creyeron que pudiera pasar en su generación. El regreso de Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero cuando viene por su iglesia. Pablo estaba hablando de eso. Cuando entonces habla de la noche, Pablo está hablando de las enseñanzas de Cristo. ¿Qué dice Cristo? Estudia Mateo 24, 42 a 44. Él decía, como un ladrón viene. ¿Cuándo viene el ladrón? En la noche. Pablo aquí está hablando de ese evento que va a pasar como un ladrón en la noche, que esa noche que estamos esperando, en un momento va a terminar. Y viene la luz. ¿Qué es la luz? Representa el día de gozo aquí cuando vamos a estar con Jesús. Cristo mismo nos dijo que iba a regresar en un tiempo en que no parecía que regresar. Noche. No parece que hoy va a regresar Jesús y ahí es cuando van a venir. Casi termina la noche, dice Pablo. Por esa razón, los hijos de la luz deben estar listos en todo tiempo, desechando todo que no pertenece al Señor para que nos encuentren dignos. Amén. Por eso Pablo estaba hablando de todas esas cosas en capítulo 13. El amor, no endeudarse, que se cuiden, que se sometan a las autoridades, porque cuando Cristo regresa, Él va a buscar si eres digno de Él o no. Me recuerdo que me decía mi papá, es para los hombres, bueno, para todos, pero más para los hombres. Me decía mi papá, en el momento cuando estás por entregar la tarea, Natán, o en el momento que estás en examen y quieres voltear, imagínese si lo haces y ahí en ese instante regresa Jesús. ¡Oh! ¿Qué va a pasar? En el momento cuando tú dices, o tu mamá dice, recoge tu cuarto, y tú dices en tu corazón y tu mente, no, que, y en ese momento regresa Jesús, ¿qué vas a decir? Hombres, mujeres, trabajadores, en el momento cuando el jefe o patrón o alguien te pide, haz esto, haz aquello, y tú dices en tu corazón, que tú y tú y tú también, y regresa Jesús, ¿qué vas a decir entonces? Ay, ay, ay. Es lo que está hablando Pablo aquí. Estar listos, sometidos a la autoridad, amando unos a los otros, amando a tu prójimo como tú mismo, que no estás endeudado con nadie, que eres libre totalmente, emocionalmente, físicamente, mentalmente, económicamente. Estás caminando en esa libertad para que cuando regrese Jesús por su iglesia, ya estás aquí listo diciendo, aquí estoy ya, preparado. Y entrego cuentas, mi Señor. Sí, Señor. Lo que me dice mi hija cuando lo mando a hacer algo. Sí, Señor. ¿Ah? Versículo 14, vamos por terminar. Versículo 14. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué significa ser revestidos o con nueva ropa de Cristo Jesús? Debemos estar tan unidos e identificados con Cristo que imitamos su vida como el patrón de lo nuestro. Es lo que está hablando. Significa que estás vestido de tal manera que tu vida es un ejemplo vivo del patrón que nos dejó Cristo en los evangelios. Wow. A mí me hace mucha falta, no sé usted. ¿Tú no? Me hace mucha falta. Yo aún no soy como Cristo, gracias a Dios por su misericordia, pero mi deseo, mi anhelo es ser más como Él. Cristiano quiere decir como Cristo. Cristianismo ni es una religión. Se encuentra la primera vez en el libro de Hechos, porque los discípulos de Jesús estaban viviendo y haciendo las cosas de Jesús. Haciendo milagros, sanando a la gente, predicando el evangelio, siendo bondadosos, llenos de amor, dando ofrendas a la comunidad, apoyando a los que estaban a su alrededor. En el libro de Hechos se encuentra la palabra cristiano por la primera vez. ¿Y qué significa? Ser como Cristo.
No es una religión, es una manera de vivir. Que alguien más puede verte y decir, "Oh, ¿sabes qué? Yo recuerdo que en la escuela bíblica, la escuela dominical, me enseñaron unas clases, o me decía mi abuelita acerca de Jesús, o tal padre, o alguien que me explicó de Jesús, y mira, ellos están haciendo lo que yo recuerdo que me contaron de él. Wow. ¿Tú quieres ese tipo de vida? Yo sí. Lo tenemos que anhelar. Pablo está diciendo aquí, más bien, revistamos del Señor Jesucristo. Habla de un anhelo, un deseo de ser más como Jesús. Significa que adoptamos sus principios, obedecemos sus mandamientos y seamos más y más como Él. Esto implica un rechazo total de la inmoralidad y los actos de la naturaleza pecaminosa. Les invito a que estudien Gálatas 5, 19 a 21. Pablo aquí en capítulo 13 nos da una gran enseñanza de cómo podemos ser mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores hijos de Dios y mejores hermanos que pertenecemos a una familia. Entonces somos parte de una familia, somos parte de una iglesia. Nuestra iglesia es en una ciudad. Esa ciudad se forma parte de un estado. Ese estado se forma parte de un país, lo cual que estamos llamados a proclamar las buenas nuevas a todas las naciones y mostrar al mundo que realmente Jesús es nuestro Señor. ¿Quién dice amén? ¿Amén? Muy bien. Romanos capítulo 13.